Un viaje en los meses de verano en aquellos trenes de vapor que lanzaban grandiosas humaredas podía ser toda una aventura si no cerrabas las ventanas del vagón cuando el tren pasaba por los túneles. Otra de las actividades de vuestra asociación es restaurar todos esos vagones, todas esas máquinas, para luego ponerlas otra vez en funcionamiento. ¿Quién y cómo hace estos trabajos? Bueno, pues las restauraciones las llevamos a cabo los mismos socios, puesto que no tenemos fondos para ello. La labor de restaurar un vagón o una pieza de ferrocarril es una labor apasionante, puesto que requiere primero una gran labor de investigación, conseguir planos que prácticamente son muy difíciles de conseguir, son piezas de hace 50, 60 años, conseguir piezas que son dificilísimas o son carísimas, a veces hay que construirlas ex profeso, y esto es un trabajo apasionante. Tenemos un grupo de gente joven, que es la que más involucrada está en la tarea de restauración, y esto es muy importante, puesto que tarde o temprano son los que van a coger el testigo en la asociación, y el tener esta gente con esta disponibilidad y esta ilusión y esta fuerza para nosotros es muy importante. Cuando un tren sale a la vía, para nosotros es de una gran satisfacción el que, por ejemplo, uno de los viajeros que pueda encender un interruptor y la luz se encienda, que abra un grifo y salga agua, esto, que mueva una cortinilla y funcione, esto en un vehículo que tiene 70 años de antigüedad, pues francamente es algo que para nosotros es una gran satisfacción. Y todas estas labores exigen ser unos manitas a la hora de trabajar, puesto que lo mismo hay que reparar una fontanería de un coche-restaurante que una instalación eléctrica de un coche-cama. Y esto es un trabajo apasionante. Sí, tú nos comentas de los interruptores, del agua para los lavabos en los buenos vagones, pero también hay que tener en cuenta que el fogonero y el maquinista estaban ahí en una máquina como la que vosotros tenéis en vuestra colección. Vamos a volver a la máquina junto al maquinista y el fogonero para ver cómo se las apañaban a la hora de subir las grandes pendientes, frenar durante las fuertes bajadas y otros incidentes del viaje que se avisaban con los petardos. Sí, como les digo, con unos petardos. Procurar que cuando un maquinista hay una pendiente y abre mucho el regulador para tirar la máquina más, pues hay que meterle más carbón, porque si no la máquina se quedaría sin presión. Es decir, el fogonero tiene la misión de que al maquinista no le falte presión en la caldera, ni agua. Los areneros son, ahí va la arena en esos dos recipientes que hay ahí que son cuadrados, y entonces ahí esos tubos que se ven salir, que son 4 aquí, 4 allá, 4 aquí, 4 allá, es para que cuando abre el maquinista la arena, entonces cae la arena por aquí, por este tubo. Si vas marcha adelante, si vas marcha atrás, por este. Y siempre, siempre, siempre que los areneros funcionen, porque el maquinista no sea un poquitín descuidado, la locomotora no tiene por qué patinar. En las fuertes pendientes de descenso había que usar todos los dispositivos de frenado de que disponían tanto la máquina como los vagones. Y para eso iban los guardafrenos, que con una señal pitido alargado y 2 cortos mandabas apretar frenos de las garitas. Y para aflojarlos un pitido largo y uno corto. Justito el que tenía para sentarse, que algunos sí que tenían una tablita para sentarse, y estos hombres, como anécdota, pues se solían llevar en una lata, pues quemaban leña, y las ascuas de aquella leña pues se la ponían debajo de un capote que llevaban, se tapaban, y debajo, como fuese una falda camilla de las mesas antiguamente, ahí se ponían, y allí iban un poco calientes. En los viajes del ferrocarril podían suceder numerosos incidentes, con distintos riesgos, que se trataban de solucionar con la pericia de los profesionales que en él trabajaban. Era un oficio duro, era muy duro. El fogonero era muy duro, porque cuando se ensuciaba el fuego, con un barrón tenías que clavarlo en el fuego y levantar las escorias que pesaban 40, 50 kilos, y sacarlas por la puerta, que se enfriaran y tirarlas a la vía. Si la cosa estaba muy mal y era plena línea, iba muy apurado, el maquinista sí podía, le echaba una mano a arrimarle carbón, a picar briqueta, lo que podía, pero poco, porque tenía que estar muy pendiente de la vía.
Y yo recuerdo que aquellas nevadas de los años 50 eran catastróficas para el tren. Y rompíamos la nieve, hasta 3 metros, y nos metíamos a romper la nieve, y 4 metros, y nos metíamos con las máquinas a romper la nieve y la rompíamos. Aquello era muy malo, muy malo, muy malo. Podía haber un descarrilo, podía haber un alcance, podía haber un choque, podía haber un atropello en un paso a nivel. Entonces era obligación del maquinista proteger el tren por cola. Se cogías la caja de petardos, ibas a 250 metros del tren, de la cola del tren, y ponías 3 petardos en la vía. 3 petardos que llevaban una abrazadera, lo metías, y uno de otro a 15 metros. Si, por ejemplo, el jefe de estación mandaba un tren y yo no había llegado todavía a la otra estación, estaba en medio del trayecto, el maquinista iba y pisaban los petardos, los 3 petardos, ya sabía que algo ocurría. A raíz de ahí ya iba marcha a la vista hasta llegar a ver si encontraba alguna incidencia, la cola del tren o lo que sería. Eso era un aviso para no chocar con el tren que estaba parado delante, que era proteger el tren. Y luego, cuando llegabas a la base, había un libro de reparaciones donde tú anotabas todas las averías que llevaba la máquina. Y entonces se entraba al taller y calderería y hacían las reparaciones. Tenías un tiempo limitado para repararla. El principal riesgo que existía cuando un tren se detenía en la vía era que podía ser arrollado por otra unidad que viniera por la misma vía y en el mismo sentido, o por otra que viniera de frente. Por eso había que señalizar cualquier avería o incidente. Superado el incidente, el viaje podía continuar. En los largos trayectos, desde la estación de salida hasta la de destino, se pasaba por otras intermedias en las que había que detenerse para que los viajeros bajaran y subieran y para agregar o segregar vagones. Vamos a ver cómo eran estos trabajos. Lo primero que había que definir un poquito si el tren que va a llegar, bien sea de viajeros o de mercancías, tiene operaciones a realizar en la estación o solamente es de paso, ¿no? Cuando los trenes entraban a vía desviada, tenían que pasar a 30 km por hora y se les tenía que recibir con el banderín amarillo desplegado que indicaba al maquinista que no iba en línea recta, sino que se tenía que desviar. Todos los trenes llevaban un jefe de tren, inclusive los de viajeros, todos los jefes de viajeros, que en trenes de viajeros, aparte de llevar la responsabilidad de que el tren fuese bien, llevaban también el equipaje. Los equipajes también eran ellos los encargados, aunque llevaba ya un mozo que era el que movía a los mozos de tren que llevaba para mover los equipajes, para colocarlos, la situación, pues a la estación, hasta Zaragoza, se tienen que bajar estas 7 maletas, pues situarlas allí en un sitio por estaciones colocadas y va entregando las maletas o cogiendo las que le entregaban en aquella estación. Inmediatamente que parabas en cualquier estación, por ejemplo, con los trenes de viajeros que llevabas, le habías dado un buen recorrido a la locomotora, el maquinista, mientras el fogonero ponía la toma de agua para rellenar el tender, el maquinista rellenaba las bielas y todas las articulaciones, le echaba una chorrada de aceite. Con esta era el alma de la locomotora, era el aceite. A lo mejor ese tren llegaba y tenía 20, 10, 5, 1 minuto de retraso, o sea, de parada. Entonces, los visitadores, que eran los de material móvil, iban y reconocían el tren. Bueno, pues nosotros llegábamos y según con este martillo soy un poco corto, pero llegabas y le dabas al aro. Se nota que está fijo, que está fuerte, entonces se veía que estaba bien el aro. Y ahora cuando le dabas el golpe y sonaba un poco a hueco, pues entonces pues estaba flojo y había que quitarle. Tenías que observar todo, la manga, los tornos de enganche, las cadenas y todo, que fueran todo en perfectas condiciones. Para que el tren saldría de la estación, que no saldría con retraso, pues hacíamos cualquier filigrana, porque si el tren se retrasaba, el visitador pagaba un día de haber o medio día de haber por salir con retraso ese tren. Y los vagones repartidores se cargaban y se descargaban en todas las estaciones, porque entonces no había tantos camiones, no había tantos medios de transporte, era todo por ferrocarril.